Hola, nosotros somos Jerónimo Lede y Felipe Amado, y sean bienvenidos a Conociendo la Historia, y hoy desarrollaremos la Revolución Argentina con profundización en el RP. Este periodo inició el 28 de junio de 1966, donde un golpe cívico-militar, ya que también fue apoyado por civiles, terminó con el mandato del presidente radical Arturo Illia, y fue reemplazado por Juan Carlos Onganía, la persona al mando del golpe, el cual se denominó Revolución Argentina. ¿Qué era lo que buscaban estas Fuerzas Armadas con este golpe de Estado? Se sabía que venía a ser distintos a las anteriores dictaduras, ya que además de cambiar el mandato actual, buscaban cambiar las bases de ordenamiento de la sociedad. A esto se le denominó Estado burocrático autoritario. Este reorden social lo realizarían a través de lo que Onganía llamó tres tiempos. El tiempo económico, al cual el presidente lo consideró importante por sobre el resto, buscaba alcanzar una mayor eficiencia productiva, realizar grandes obras de infraestructura, también mejorar la situación presupuestaria del país. Una vez concluido ese tiempo, se llevaría a cabo el tiempo social, donde se buscaba una baja en la conflictividad social, entre otras cosas, disciplinar al sector obrero. Y por último, el tiempo político se refiere a un tiempo indefinido, es decir, que no habrían elecciones hasta que no se solucionen todas las problemáticas que ellos buscaban cambiar. Recordando así la frase de Onganía: esta revolución no tiene plazos, tiene objetivos. En conjunto a este reorden que buscaba, Onganía se deshizo de todo lo establecido anteriormente. Se disolvió el Congreso, por ende se eliminaron todos los partidos políticos, se restringe la libertad de prensa, redujo los ministerios, intervinieron las universidades y la más impactante, el reemplazo de la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina. Y a su vez generó una situación de control para la sociedad, copiando a Estados Unidos con la doctrina de la seguridad nacional, que buscaba combatir con aquellas ideologías o movimientos rivales dentro del país, considerados enemigos internos. Luego de estas primeras medidas surgió una primera situación de resistencia, conocida como las Noches de los Bastones Largos. Esto sucedió el 29 de julio de ese mismo año, donde las Fuerzas Armadas reprimieron en las facultades de la Universidad de Buenos Aires a estudiantes, profesores y autoridades que protestaban contra la intervención de las universidades por parte del gobierno de Onganía, provocando también una fuga de cerebros. Esto significa que muchos profesores debieron irse del país por no poder expresar su opinión. Transitándonos al ámbito económico, que causó un impacto grande en este primer periodo de la Revolución Argentina, la cual arranca como ministro de Economía Néstor Salimey, el cual no tuvo mucha importancia, ya que no quiso hacer alguna reforma a largo plazo y fue perdiendo la confianza de Onganía. Lo que llevó a que en diciembre de 1966 sea reemplazado por Adalbert Krieger Bacena, que luego de realizar un diagnóstico sobre la situación del país, 3 meses después anunciaría las medidas llamadas Plan de Estabilización y Desarrollo. Entre ellas hubo una devaluación inicial del 40%, un pequeño aumento de salario para luego congelarlo por 2 años, suspendió los convenios colectivos de trabajo, también establece retenciones a las exportaciones agropecuarias y disminuyó los aranceles a las importaciones. De esta manera buscaba proteger la industria y beneficiarla. Las políticas del gobierno de Onganía fueron profundizando más y más. El malestar social en el país, el avance del autoritarismo militar, significó para la sociedad la censura de expresión, lo que conllevó a sectores medios y altos a identificarse con el peronismo, ya que los veían como el principal opositor a las Fuerzas Armadas. La falta de libertad de expresión causó un malestar en la gente en 1969, que lo llevó a protagonizar dos de las protestas más grandes de este periodo, el Cordobazo y el Rosariazo. Fueron dos manifestaciones estudiantiles y obreras muy grandes que llevó al gobierno a intervenir militarmente. Estas protestas se expandieron a distintas provincias como Tucumán, donde se marcó el inicio de la guerra armada y marcó el inicio del fin para Onganía. Ya sin mucho aval para seguir en su cargo, el 8 de junio de 1970 las Fuerzas Armadas forzaron a Onganía a firmar una renuncia, ya que ellos no estaban dispuestos a pagar una rescisión, poniendo a la autoridad de las fuerzas por sobre la del presidente de la nación, que debía responder a sus órdenes. Es importante, antes de seguir con el orden cronológico, explicar lo que caracterizó este periodo y caracterizó los años y el golpe de Estado siguiente, los movimientos guerrilleros. Ya que no existía la libre representación en esta democracia limitada y condicionada, empezaron a aparecer estos movimientos impulsados por la Revolución Cubana, también con lo que se estaba viviendo en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Buscaban resolver las problemáticas de una manera que no sea capitalista.
Aparecen organizaciones como la Fuerza Armada Revolucionaria, la Organización Montoneros, encargados del asesinato de Aramburu, expresidente de facto de la Revolución Libertadora en 1955, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el cual era el brazo armado peronista, liderado por Mario Roberto Santucho. Lo formaron para encargar la guerra revolucionaria obrera y socialista, conseguir el poder en la Argentina y lograr un territorio liberado, puntualmente en Tucumán. Sus ejércitos aumentaron considerablemente apenas fueron avanzando y consiguiendo objetivos. Al tener un carácter jerárquico, asaltaron bancos, cuarteles militares y comisarías, irrumpiendo en hogares y realizando secuestros extorsivos. Hacia principios de 1977, la organización del RP quedó desarticulada tras el operativo Independencia en el régimen de Videla. Se estima que estos movimientos guerrilleros tuvieron más de 400 víctimas por año. Volviendo al orden cronológico, la Junta de las Fuerzas Armadas designó a Roberto Marcelo Levingston como nuevo presidente. Llerena, el primer ministro de Economía de Levingston, intentó seguir con la idea de Bacena, aplicando medidas similares, pero la presión sindicalista y el avance de la movilización popular no le permitieron tener éxito, y fue reemplazado por Aldo Ferrer. Ferrer realizó medidas que benefició a las pequeñas y medianas industrias, ya que aumentaron los aranceles a las importaciones y elevó los créditos a estas industrias. Esto provocó la crítica de la burguesía industrial. Recordemos que este era uno de los principales apoyadores de la dictadura. Con estas medidas, Ferrer causó que disminuyeran las huelgas a nivel nacional. Mientras tanto, del otro lado de la vereda, el 11 de noviembre de 1970, varios partidos políticos encabezados por el peronismo y el radicalismo conformaron la Hora del Pueblo. Ese era el nombre de la nueva alianza política del país, impulsada por Juan Domingo Perón desde su exilio en Madrid. Cuando parecía ir mejorando todo para el gobierno militar, en febrero de 1971, Levingston forzó la renuncia del gobernador de Córdoba por considerarlo demasiado blando frente a los disturbios sociales y designó en su lugar a José Camilo Uriburu. Esta decisión provocó la reacción de gran parte de la población, que exigió el cambio del nuevo gobernador. Esto dio lugar al Viborazo, también conocido como Segundo Cordobazo. Fue una pueblada masiva obrero-estudiantil derivada de una huelga general convocada por la CGT, ocurrida el 15 de marzo de 1971. La huelga fue declarada en el marco de un plan de lucha de los gremios de la provincia, como rechazo al nuevo gobernador interventor José Camilo Uriburu. El nombre de dicho suceso se debe a los testimonios del propio Levingston, diciendo que la manifestación tenía forma de víbora. El descontento social que se hacía ver en Córdoba y en varios sectores del país, más el descontento que había en sectores capitalistas por las medidas tomadas por Ferrer, causaron que Levingston, en menos de un año, el 25 de mayo de 1971, fuera reemplazado por Alejandro Lanús. Ya con Lanuse se pudo ver una dictadura debilitada. Había varios partidarios en volver a la democracia, es por eso que en esta etapa la prioridad fue el ámbito político. Lanuse tuvo la propuesta del Gran Acuerdo Nacional, el GAN. Buscaba el entendimiento entre las principales fuerzas políticas a fin de restablecer las reglas del juego electoral y del régimen político democrático, y hacía una amplia convocatoria a toda la ciudadanía para que participara activamente en este proceso. Había varias opiniones enfrentadas sobre esto. Por un lado, los ya contentos con la vuelta a la democracia y por otro lado, los guerrilleros que rechazaron el acuerdo y profundizaron las acciones de violencia contra objetivos militares y políticos. Luego de un año de huelgas y problemas internos en ambos bandos, todos comprendían que la decisión final la tenía Perón. El peronismo con Cámpora como representante rechazó la propuesta del GAN y organizó un frente político llamado Frente Cívico de Liberación Nacional, desde el cual exigió al gobierno el establecimiento de un calendario electoral sin proscripciones ni condicionamientos. Frente a esto, Lanuse estuvo de acuerdo en llevar a cabo el proceso electoral, pero establecieron un condicionamiento. No podían ser candidatos quienes no residieran en el país antes del 24 de agosto de 1972. Esto significaba una proscripción encubierta a Perón, el cual estaba exiliado desde 1955. Poco tiempo después, Lanuse desafió a Perón, el cual no volvió a Argentina diciendo que no le daba el cuero. Poco tiempo después, el 17 de noviembre de 1972, Perón volvió a la Argentina.